Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 12 del segundo trimestre del año 2022. El título de esta lección es José, príncipe de Egipto. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 41, donde leemos lo siguiente. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Esta semana viene dividido en tópicos muy importantes. El día domingo se titula José asciende al poder. El día lunes, José confronta a sus hermanos. El día martes, José y Benjamín. El día miércoles, la copa de la adivinación. Y el día jueves, yo soy vuestro hermano. Le invitamos a que estudie el folleto de la lección y así usted puede ver la continuación, la línea de continuación que tiene la lección, y nosotros vamos aquí por este otro lado darle cierta información para que usted pueda comprender y compartir mejor la lección con sus alumnos. Al menos eso es nuestro deseo. Muy bien, vamos a comenzar con la lección y voy a tratar de seguir la línea y el orden bíblico y usted lo aplica, por favor, a la lección del folleto de escuela sabática. Recapitulemos un poco. José dio el consejo a Faraón y Faraón tomó el consejo de José al pie de la letra. Eso habla mucho de Faraón. Eso denota que Faraón era un hombre que tenía sabiduría y prudencia. Porque al escuchar a José, él toma el mejor consejo disponible. Los magos, los sacerdotes, los adivinos no podían dar ningún consejo con respecto a los sueños de Faraón. Pero ahora viene este hombre con una certeza y dice e interpreta y da la salida, la respuesta, la solución al problema que va a estar enfrentando Egipto en los siguientes 14 años. Entonces aquí encontramos que Faraón es sabio y tiene mucha prudencia porque toma el mejor consejo que él tiene en ese momento. Además, escoge el mejor hombre que hay en ese momento para la crisis. O sea, toma el consejo y escoge el hombre, pero hace algo más interesante. Le remueve todo aquello que le molesta como extranjero y le hace de una manera muy interesante. Fíjese, le da un nuevo nombre, le pone un nuevo nombre, lo casa con una hija de los sacerdotes más altos que había en Egipto. Y allí no indica que había un compromiso de idolatría, no, sencillamente lo está elevando a una casta elevada, valga la redundancia, al casarlo con una de las hijas de los sacerdotes más elevados de Egipto, que tenía que casarse ella con un sacerdote de su misma religión. Vamos a leer en la Biblia, capítulo 41, versículo 40. Voy a leer de la versión traducción en lengua actual porque es una versión muy clarita. Leo lo siguiente. Aquí está Faraón hablando con José y le dice: tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué palabras más impresionantes. Al que estaba en la cárcel se le está diciendo que por la palabra de él se va a gobernar todo el pueblo. Solamente él va a ser el mayor en el trono.
Dijo más Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, e hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo, Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y dióle por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. ¡Qué investidura más impresionante! Fíjense que aquí hace tres cosas interesantes el faraón con José. Primero, se quita su propio anillo y se lo pone a José. Después lo hace vestir con la ropa de la realeza, un manto de lino finísimo y un pendiente, un collar de oro. Tendría que haber sido muy exquisito, y le entrega el segundo carro que pertenece al reinado. Fíjense, en el anillo usted puede encontrar que hay un símbolo de la realeza. En la ropa de José usted puede encontrar que hay un símbolo de honor. Y en ese segundo carro usted puede encontrar que hay un símbolo de autoridad. O sea, todo lo que hace Faraón lo hace de una manera espectacular. Y el que había estado en la cárcel, el encarcelado, de un momento a otro cambia su estado de prisionero al primer ministro de Egipto. Muy impresionante lo que le pasa a José. Muy bien, hay otro versículo que yo quiero mencionar a usted, y es para que quizás le dé una explicacióncita, porque amerita una explicación. Versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque Dios, dijo él, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre segundo llamólo Efraín, porque Dios me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. El Manasés me llama la atención porque dice: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿En verdad él olvidó la casa de su padre? No. Lo que está pasando aquí es la manera romántica de escribir. ¿Se olvidó? No, no se olvidó en lo absoluto. Hay un mandamiento de Dios que ordena a los hijos no olvidarse de sus padres en la vejez. Y eso también es un termómetro en nuestra vida espiritual, porque ¿quiere saber más o menos cuánto tiempo usted va a vivir en esta tierra? Mire el cuidado que tiene con sus padres. Si usted es una persona descuidada, que no le ayuda a sus padres de acuerdo a sus posibilidades. Todos ayudamos a nuestros padres de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero si usted, teniendo posibilidades, ya sean grandes o pocas, no ayuda a sus padres, entonces tenga una idea más o menos cuánto va a vivir en esta tierra, porque hay una promesa de Dios en ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿se está olvidando José de su familia, de su padre, de su casa paternal? No, no realmente. Lo que pasa que está tratando de decir que por mucho tiempo ha tenido un corazón vacío, un corazón adolorido, falta de amor paternal. Y ahora
esa necesidad de amor está llenándose con la venida de un niño, está llenándose con la presencia de una mujer, se está llenando con la presencia de un hogar. Un nuevo hogar está formándose. A Senat, la esposa de él, le entrega a Manasés y él dice: se me va a olvidar el dolor, este dolor que me ha agobiado por tanto tiempo, la separación de mi casa paternal. Se me va a olvidar ese dolor que tengo por mi padre en la persona de mi hijo y de mi esposa. Me voy a encargar yo de formar, de alimentar, de cuidar este hogar, y esto va a aliviar mi dolor paterno. Entonces no es que se está olvidando de su padre, se está olvidando del dolor que ha sentido por la casa de su padre. Fíjense que todos nosotros, las personas que somos oriundos de un país y nos crecemos en otro país, por cualquier razón hubiéramos soñado que nuestros niños hubieran crecido donde nosotros nos crecimos. Y siempre solemos llevar a nuestros niños a nuestra tierra natal. Y hay muchos niños que les gusta nuestra tierra natal, y yo conozco de muchos casos de los niños que se quedan disfrutando por meses o por años esas hermosas tierras que fueron tierras de nuestra niñez. Eso le pasa al humano, la nostalgia de la casa paternal, de la casa de nuestra niñez, siempre nos afecta. Y por lo tanto, aquí hay un alivio para José cuando nace su niño, cuando forma su hogar, porque eso le va a ayudar un poco en el dolor de la ausencia paterna, del cual él fue separado con violencia por sus hermanos. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué José, siendo ya un hombre poderoso, no registra la Biblia que fue en busca de su padre? El ministro, el primer ministro de Egipto, tenía todo a la disposición, toditito. Pudiera mandado personas a buscar a su padre, pero no lo hizo. Mire, siempre eh, me he preguntado por qué. Me puse a estudiar y hay unas respuestas sugerentes, unas razones sugerentes. La primera razón es que él no sabía el estado de la familia paterna. Él no sabía cómo estaban, qué es lo que había pasado. No estaba al día de lo que estaba pasando en la familia paterna. La segunda razón posiblemente sería no abrir una herida que después de 20 años ya estaba cicatrizada. Sería volver a romper la herida y volver a vertir sangre por gusto. Pero yo creo que la más importante es porque él se acordaba de su sueño. Y ya los hermanos no sabían qué es lo que había pasado con él, pero él sí sabía lo que pasaba con él. Por supuesto, él estaba con vida y había visto cómo Dios había realizado, había mostrado que eran verdad los sueños que él tenía. El sueño del copero y el panadero fue realidad. Entonces él se acordaba de sus sueños y en una escena vio que los manojos de sus 11 hermanos se postraban ante el manojo de él. Pero hay otro sueño donde él no solo ve 11 estrellas postrándose ante él, sino que ve el sol y la luna. Eso quiere decir que no solo comprendía, no solo abarcaba sus hermanos, sino que abarcaba también su papá y su mamá. Llegaría el momento en que ellos se tendrían que postrar ante él y él sabía la posición elevada que tenía en ese momento. Yo creo que sencillamente dejó todo en las manos de Dios,
que Dios actuara cuando tenía que actuar, porque había un sueño pendiente, un sueño de humillación, tanto de sus hermanos como de su padre. Se tenían que postrar ante él. Y él, en vez de buscarlos para que ese sueño se haga una realidad, para encontrar a su familia, mejor esperó que Dios lo llevara a cabo, que él sabía que eso pronto tendría que ser una realidad. Muy bien, seguimos adelante. Comenzaron los 7 años de hambre y aquí comienza José a trabajar y él descubre, enseña, le muestra al mundo que tiene una gran habilidad y tiene una gran prudencia en manejar las cosas. Además, él enseña que tiene una dependencia de Dios. Además, enseña que a él se le podía confiar. Y de esto nosotros aprendemos algo muy interesante. Primero, aprendemos que la adversidad muchas veces sigue velozmente la prosperidad. Quiere decir que ahora podemos estar próspero, y mañana podemos ser visitados por la calamidad súbitamente. Esa es la tierra que nosotros vivimos y habitamos. Hoy podemos estar en lo mejor, mañana podemos estar en lo peor. La segunda cosa que aprendemos de esta lección, que es bueno tener un amigo, un buen amigo en esos días de calamidad que nos visitan. No hay cosa más interesante que cuando uno está sufrido, aparece una persona y le da alivio a uno. Es muy importante eso en la vida, mantener siempre buenos amigos, porque no sabemos lo que el día de mañana nos trae. Y lo tercero es que Dios muchas veces nos trae su amor, nos muestra su amor por medio de la aflicción. Cuando sufrimos aflicciones, cuando pasamos calamidades, clamamos a Dios y Dios nos responde. Y eso es exactamente lo que está pasando acá. Y el versículo 55 dice de la siguiente manera: y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Fíjense qué delegado de autoridad. Y aquí encontramos otras 3 características, 3 similaridades entre José y Jesús. Esas similaridades yo las leí la semana pasada y alguien sugirió que sería bueno que las escribiéramos. Las voy a escribir en esta semana, van a estar en la lección PDF. Vaya abajo del viernes y ahí van a estar escritas las similaridades entre José y Jesús. Pero le vamos a agregar 3 similaridades más que encontramos en un solo versículo. Se lo voy a leer de nuevo, el versículo 55, y dice: y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced todo lo que él os dijere. Fíjense, la siguiente similaridad entre Jesús y José es que el rey solo podía ser alcanzado por medio de José. Faraón solo podía ser alcanzado por medio de José. Nosotros podemos llegar al Padre solo por medio de Jesús. La siguiente similaridad es que el faraón mandó que se le obedeciera a José. Mandó a todos los egipcios y le dijo: id a José y haced lo que él os dijere. El Padre nos mandó que obedeciéramos a Jesús. Y la tercera similaridad es que solo José podía abrir los contenedores, los almacenes que tenían el grano de vida. Solamente él. Lo mismo pasa con Jesús.
Él es el único que podía abrir el depósito de la gracia que da vida al ser humano. Muy interesante todas las cosas que encontramos en la vida de José. Aquí hay sermones. En estos 4 capítulos usted encuentra quizás más de 50 sermones que puede elaborar hermosamente. Muy bien. Ahora viene la parte interesante. Esta es una historia muy interesante porque termina como a los humanos nos gusta que termine. A los humanos nos gusta que termine que hay retribución para la persona que hace las cosas mal. Y aquí encontramos 10 hermanos contra un hermano que al final pagan en grande sus errores. Muy grande. Pagan una consecuencia. Y aquí nosotros los encontramos que van los 10 juntitos. Tienen miedo. Están caminando el mismo camino que caminó José. Me valga todas esas redundancias. Ese mismo camino que ellos mandaron a José y que José le temblaba el corazón, que José lloraba, que José soñaba por no pasar por ese camino rumbo a Egipto. Ahora 10 hermanos están yendo afligidos también a esa tierra. El mismo camino, con una aflicción también. No saben para dónde van. El hambre está apretando. No saben cómo se van a encontrar, con quién se van a encontrar, si van a conseguir comida. Hay aflicción, van en grupo, van en una compañía de hombres silenciosos y posiblemente en la mente de ellos van diciendo, vamos por el mismo camino en el cual mandamos a nuestros hermanos. Había temor. Oh, y ese temor se volvió una realidad porque fueron bienvenidos duramente. La bienvenida que se les dio no fue una bienvenida amigable, fue una bienvenida dura. Se les acusó de ser hombres obradores del mal y se les amenazó con ser prisioneros y muerte. O sea, aquel miedo que ellos tenían se volvió una realidad, porque cuando llegaron a Egipto se encontraron con un problema serio. Y mire, y es que nosotros, usted y yo, necesitamos entender que en nuestra mente tenemos una oficina que se llama la oficina de la conciencia. Esta oficina que tenemos todos, todititos, sin excepción, ahora no hay la excepción, siempre hay la excepción, es usted, pero ahora usted se quedó sin excepción y yo también, porque todos tenemos la oficina de la conciencia y esta oficina es tan interesante porque guarda todos los actos malos que hemos cometido en la vida. Y cuando nosotros enfrentamos las desgracias, cuando enfrentamos las tribulaciones, cuando enfrentamos las desdichas, la desventura y las tristezas, esta oficina se abre y dice, espérame un momentito, voy a ir a ver mis archivos, qué es lo que tú tienes allí. ¿Y sabe cuál es la especialidad de la oficina de la conciencia? Conecta la desgracia que usted sufre con los actos malos de su vida. Mire qué tremenda oficina. Cada vez que nos va mal, la oficina comienza a trabajar y dice, oh, en el año 95, en el mes de febrero, tú cometiste este error. Y ahora te estamos conectando acciones y consecuencias. Y esto es lo que está pasándole a estos hermanos. Si tan solo nosotros
supiéramos con toda claridad la oficina de la conciencia, pensaríamos 3, 4, 5, 6, 10 veces antes de cometer un error. Porque cuando vamos a cometer el error, no pensamos. Pero cuando estamos sufriendo la venganza de esos errores, entonces estamos con el sufrimiento en nuestra ser. El alma se nos perfora, el corazón se nos rompe, porque la oficina une la desgracia con nuestros actos. Mire, una de las cosas que nos pasa a nosotros es que el cielo nos cobra venganza. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y aquí encontramos a 10 hermanos que están cosechando una mala acción. Y todos nosotros vamos a cosechar lo que ha sembrado. Y usted y yo, sin excepción, no va a abandonar este mundo hasta que coseche la última matita de malas acciones que ha sembrado. Esta oficina no le afecta el tiempo. ¿Qué cosa más interesante? Al contrario, entre más guarda un secreto, entre más guarda un pecado, se añeja. Y cuando eso viene a salir, está puro, está condensado, está efervescente, se ha concentrado. Esta oficina no olvida. Tiene varias maneras de vengarse. La primera venganza que tengo yo aquí es la venganza del tiempo. Espera, pero el tiempo llegará donde usted y yo vamos a pagar nuestros malos actos. La venganza del tiempo. La venganza de las circunstancias. Cuando usted comienza a pagar, une eslabón con eslabón, eslabón con eslabón, cadenita y forma la cadena. Una coincidencia. No se equivoque. No es coincidencia. Une las circunstancias y usted le ordena a Dios que va a pagar todo lo que ha hecho con una cuarta más. Lo dice la Biblia, palabra de Dios. Le duela a quien le duela. Que usted lo acepte o que no lo acepte, no se preocupe, usted lo va a pagar, como yo también. La venganza de la memoria. Ellos se acordaron en ese momento que enfrentaron a José y los atendió duramente y los amenazó de espías, los amenazó de malos hombres. Se acordaron el llanto de José y se les vino a la mente, hicimos mal contra nuestro hermano, dijeron. La venganza de la conciencia. La memoria le puede fallar, se le puede olvidar, puede ponerle de más o puede quitarle. Pero la conciencia no. La conciencia ahí está y es un juez justo, porque Dios así lo dejó, para que el hombre se refrene. Esta semana, yo no sé por qué los hermanos dicen que Dios no mata. Yo no sé de dónde sacan esa idea. Si en toda la Biblia está lleno de muerte. Desde que los creó, desde que Adán y Eva no hay pecado. En ese único versículo usted tiene su respuesta. Le dijo, de todo árbol comeréis, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comiere, Satanás los va a matar. No dice eso. Moriréis. Él es el dueño de la vida y al quitarla usted muere. Hay tanto versículo en la Biblia, el diluvio, Sodoma y Gomorra, Ananías y Zafira, el primer niño que tuvo David y Betsabé, dice claramente, y Dios hirió al niño y murió.
El pueblo de Israel fue matado por miles y ahora sigue siendo lo mismo. La paga del pecado es muerte. El diablo no tiene poder para matar a nadie. Tiene el mismo poder que usted y yo tenemos. Tiene que agarrar un cuchillo, tiene que hacer algo y hacerle algo a la persona. Dios no, Dios le saca el aliento. Dice Salmo, nos saca el hálito, nos deja como muertos. ¿Sabe qué es sacar el hálito? Esto, mire, ahí murió. La cámara de gases, que ya está prohibida, no es de gases, es un tambo, es un contenedor hermético que le extraen todo el aire y hasta el que está en sus pulmones. Eso es sacar el aliento. Dios le dio la vida y Dios se la quita. Él es el dueño de la vida y al quitarle la vida usted muere. Simple. No hay dónde perderse. La venganza de la conciencia y la última venganza, la de la publicidad. ¿Cuántas veces ocultamos un pecado porque es vergonzoso que se sepa? Hay un dicho en inglés que es muy interesante. Dice, los que actúan mal son inteligentes en cerrar las 99 avenidas del descubrimiento, pero siempre queda una abierta. O sea, son 100 avenidas. Y de esas luchan toda la vida y logran cerrar 99. Y hay una que se les olvida o no pudieron y siempre queda descubierta. Ahí está la venganza. Ahí están los 10 personas, los 10 hermanos enfrentando al hombre más poderoso de la tierra. Egipto era en esos días lo que es Estados Unidos ahora. No hay otro país más poderoso en todos los aspectos en la tierra que los Estados Unidos. Hay países poderosos, pero no como los Estados Unidos, porque es profético, la última potencia en el mundo. Y allí están estos enfrentando al hombre. Y yo les pregunto a usted, ¿por qué José era poderoso en esos días? ¿Por su título? ¿Por su oficina? ¿Por su posición? No. ¿Sabe por qué era poderoso? Porque tenía pan. Y en la tierra el que tiene pan y agua es el poderoso. Los demás no. Pero el que logra tener pan y agua por su propia entereza, ese hombre es poderoso. En la Segunda Guerra Mundial, déjenme contarle 2 historias rapidito. La bolsa de valores se iba a caer y un magnate inglés se dio cuenta que al día siguiente se caía la bolsa de valores y le llamó a su mayordomo y le dijo, gástate todo lo que tenga. Mira, saca el dinero y gástate, cómprate todo y no regatees. Todo lo que tenga, todo lo que estén vendiendo, cómpralo. Llena esa casa de todo lo que te vendan. Ve a buscar y gástate ese dinero. Al día siguiente, la bolsa de valores se había caído y no valía nada el dinero. Hay otra historia en Alemania. Un hombre sacó todo el dinero que tenía. Era mucho. Lo puso en una carretilla y se fue a la panadería a negociar una lofa de pan por todo ese dinero. Mientras estaba negociando, en la calle pasó otro. Agarró la carretilla, vació la carretilla del dinero en el suelo y se llevó la carretilla. No vale el dinero. ¿Saben lo que vale? El que tenía harina, el que tenía granos, el que tenía pan para comer. Y por eso es que al final de los días, cuando la tierra esté en un caos total, dice Dios que su pueblo tendrá pan y agua. Poderosos en Cristo. ¿Le gustaría ser de ese pueblo? Sea bueno ahora. Esa es la única manera. Ese pueblo que en medio de la tribulación no le va a faltar ni su pan ni su agua. Poderoso en Cristo. Y por eso es que José es poderoso. Y la Biblia, mire, le voy a leer unos versículos antes de pasar. Éxodo 23, 25. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá
tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Qué hay que hacer? Adore a Dios. Y nunca le va a faltar pan, agua y salud. Lo dice Éxodo 23:25. Apocalipsis 17:16 al 17 dice, ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ninguna calor abrasadora, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Jeremías 17:7 y 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar fruto, agua y comida. Y ahí están los 10 ante el hombre más poderoso, no porque tiene oro ni plata, sino porque tiene pan, pan de vida. Capítulo 42, versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Estaba vestido diferentemente. Era un muchachito, era un niño cuando lo vendieron. Y ahora es un hombre fornido, con ropas exquisitamente finas, con atuendos de la realeza, su cara probablemente pintadita al estilo egipcio, hablando un idioma extraño. Y él los conoce y dice, mis hermanos. Mis hermanos han venido, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Me quedo en esa última frase y de ahí sale un sermón, sermonazo. Somos hombres honrados. Así se llamaría el sermón. Dice, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Una verdad a la mitad. Y una verdad a la mitad es una mentira completa. Sí, nunca fueron espías, pero tampoco eran hombres honrados. No, tenían 20 años cubriendo un pecado. Los 10 ellos en conjunto. Eso no es honradez. Vieron al papá morirse de dolor en el sufrimiento de su hijo y el corazón se les endureció. Nosotros somos honrados. ¿De verdad son honrados? No. Nosotros no somos espías. Esa era verdad, pero la otra no era verdad. Tenían malicia. 20 años cubriendo un pecado. Tenían falsedad. 20 años cubriendo una mentira. Tenían traición. 20 años viendo las lágrimas de su padre sufrir por ese hijo. Tenían asesinato. 20 años con una conciencia culpable por haber tratado matar a José. Su conducta no era de hombres. Su conducta no era familiar, su conducta no era de hermanos. Eran mentirosos, eran impostores, eran secuestradores, eran fratricidas y eran monstruos. Espías no, honrados tampoco. A veces por eso es que nuestras palabras no llegan, porque decimos la verdad a media. No, yo no soy eso. Pero es otras cosas. Pues probablemente la acusación que se nos dan es la más liviana y escondemos los pecados más graves. ¿Qué hacemos con los pecados? Mire, el espíritu de profecía nos da luz. Si usted ofendió a un hermano en público tiene que pedirle perdón. Párese en público. Yo me acuerdo los miércoles cuando yo era niño.
Y las santas cenas cuando yo era niño. Allá se levantaba el hermanito, decía enfrente de toda la iglesia, hermanos, públicamente quiero pedirle perdón al hermano Víctor porque lo ofendí. Ya le pedí a Dios que me perdone, pero ante todos los hermanos yo le pido perdón al hermano. Y allí salían y se abrazaban. ¿Sí? Qué cosa más hermosa. Hoy no se ve eso. Así lo mandó Jesucristo. Confesaos las faltas los unos a los otros. Si usted pecó en privado, vaya en privado a pedir perdón. Esta era una falta que ellos tenían que confesársela a su padre para que dejara de sufrir. Y no lo hicieron. Era más viable para Jacob que le dijeran, mira papá, para un momento papá, para un momento, ya no llores más, José no está muerto, está vivo. Lo que pasa es que nosotros lo vendimos como esclavo, pero él está vivo en algún lugar. ¿No era más fácil para Jacob aceptar esa verdad que aceptar que había perdido a su hijo? Si nuestra ofensa es privada, en privada tenemos que pedir perdón. Y si nuestro pecado es oculto, monstruoso, el espíritu de profecía dice que no tiene que hacerlo público, porque muchas veces al hacer público ese pecado hace más daño que el que ella hizo. Y ella dice, confiésaselo a Dios, en silencio. Tenían un secreto culpable. Mire, esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos secretos de culpabilidad. Esto nos lleva a ser hipócritas. Esa es la primera cosa que pasa. Cada vez que tenemos un secreto guardado, tenemos que esconderlo, guardarlo, cubrirlo. Y al hacerlo nos volvemos hipócritas. La segunda razón es que nos llena de ansiedad. Vivimos pendiente, vivimos con aquel pesar, con aquella agonía en el alma. ¡Qué terrible! Y la tercera, que neutraliza nuestra influencia moral. No tenemos moral para hacer las cosas bien, porque hay algo que nos acusa. La oficina de la conciencia está en su trabajo, en su apogeo, acusándonos constantemente. ¿Qué cosa más tremenda no querer confesar? A todos aquellos que han ofendido a sus hermanos, confiesen su falta a sus hermanos y pidan perdón. De otra manera, no entrarán al reino de los cielos. No importa quién sea usted. Eso es palabra de Dios. Versículo 21, y se decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, contra el mozo, contra el muchacho, contra el niño, dicen otras versiones, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que lo entendía José porque había intérprete entre ellos. Y aquí encontramos en este versículo tres cosas importantes. Aquí encontramos que hay una memoria que le recuerda lo malo que hicieron. Están diciendo, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Hay ahí una memoria que le recuerda. Ahí hay una conciencia que les acusa, no le escuchamos. Y ahí hay una razón que justifica un castigo que se merece. Mire, la oficina de la conciencia en acción tiene memoria, tiene una conciencia y tiene una razón. Le recuerda lo que hizo malo. Esa es memoria. La conciencia le acusa y le dice, lo que hiciste no fue bueno, fue malo. Y la razón le dice, lo que estás recibiendo te lo mereces.
Esa es la oficina de la conciencia en acción. Tendríamos que pensar y repensar antes de hacer el mal, porque cuando estamos pagando las consecuencias no encontramos consuelo. Vamos a tratar de adelantar un poquitito, pero déjeme contarle esto. Mire, en Londres hay una catedral que se llama la Catedral de San Pablo y tiene un hermoso reloj, pero de día nunca se escucha ese reloj. Da las campanadas y tiene tanto ruido la ciudad, autobuses, trenes, vehículos, negocios. Ahí hay de todo que eso no se escucha. Pero pasa algo bien interesante. Después de las 12 de la noche, ese campanario, ese reloj se escucha perfectamente por millas y millas alrededor. La 1, las 2, las 3, las 4. Algo así es la conciencia. Va a llegar el momento en que usted y yo vamos a dejar el bullicio. Vamos a estar en silencio. Vamos a estar solos en una cama de un hospital, probablemente enfrentando la muerte, y el reloj de la conciencia sonará. Le dará la 1, le dará las 2, y usted y yo escucharemos con toda claridad lo que antes no escuchábamos en el bullicio. Y si no hemos arreglado nuestra vida, si no nos hemos arrepentido, entonces tendremos miseria en nuestra alma cuando estemos enfrentando la muerte. ¿Sabe por qué? Porque hubo un tiempo en que la conciencia fue vicegerente de la deidad. La conciencia del hombre, de Adán y Eva, estaba tan conectada con Dios que lo que Dios decía se repetía en la mente del hombre. Y ahora con todos nuestros pecados, aunque esté mal la conciencia, todavía tiene la claridad para escuchar la voz de Dios. Oh, hermanos, qué terrible. Ojalá no sigamos sembrando más malas obras, aparte de las que tenemos que cosechar. Cuenta la historia de un hombre que en Centroamérica agonizaba después de un naufragio y a la hora de su muerte escuchó a su madre que le decía: Johnny, ¿te comiste las uvas de tu hermana? Años habían pasado cuando un amigo le encargó unas hermosas uvas que se las llevara a su hermana que estaba al borde de la muerte. Y él en el camino escogió las mejores y se las comió. Y cuando llegó a su casa, su mamá le dijo: Johnny, ¿te comiste las uvas de tu hermana? Y a la hora de su muerte, el reloj de la conciencia sonó y le dio las campanadas que había escuchado mucho tiempo atrás. Y escuchó la voz de su madre que le decía: ¿te comiste las uvas de tu hermana? ¿Qué cosa? Tengamos cuidado. Hermano, yo hubiera querido saber todo esto cuando era joven, cuando era un niño. Penosamente no lo supe. Y ahora tengo que pagar las consecuencias de la vida también. Y no hay escape. El reloj sonará y las cobrará. Ley divina para refrenar al hombre de su maldad. Ley divina impuesta por Dios para que el hombre se refrene y piense antes de hacer las cosas malas. Versículo 22. Entonces Rubén respondió diciéndole: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que lo entendía José, porque había intérprete de ellos. Mire, el pecado es una espada que corta de dos lados. Con un lado hiere a Dios, con un lado va en contra de Dios,
y con el otro lado va en contra de nuestro prójimo. Cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios y le hacemos mal a nuestro prójimo. ¿Quién no pequéis contra el niño? Este es un mensaje que se nos repite ahora. La naturaleza nos dice no pequen contra el niño. Es solamente un niño. La experiencia nos dice no pequen contra el niño. La conciencia nos dice no se peca contra el niño. La iglesia dice no se peca contra un niño. Y Dios mismo nos dice cómo que no pequemos contra un niño. La pregunta es cómo pecamos contra un niño. Mire, rapidito le voy a decir algunas maneras de pecar contra un niño. Primero, malcriándolo. Se peca contra un niño. Críe bien a su niño, por favor. No lo malcríe, porque eso es pecar contra un niño. Segundo, lo opuesto de eso, siendo duro, implacable con un niño. Tampoco. Sea equilibrado, sea templado. Amor, cariño, protección, cuidado, ternura. Que vaya acompañado con disciplina. ¿Cómo se peca contra un niño? Por medio del mal ejemplo. ¿Cómo se peca contra un niño? Vendiéndolo. ¿Cómo lo puedo vender? Dejarlo en compañías que no tiene que estar. Dejarlo en lugares que no tiene que estar. Dejarlo en actividades que él no tiene que estar. Así se vende un niño. Y la última podría ser entre tantas, las más importantes. Pecamos contra un niño cuando descuidamos de enseñarle los medios de salvación. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Miren, nos tenemos tanta cosa importante que hacer. Déjenme tratar de ver qué cosas no dejo. Aquí hay mucha información que hacer. No hay cosa peor que una compañía sin esperanza. Allí van los días de regreso. Le voy a leer versículos 26, 27 y 28. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha vuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es lo que nos ha hecho Dios? Mire, entre todos ellos no había uno que se diera esperanza al otro. Qué cosa más triste estar en una compañía de gente triste. Fíjense que en toda situación siempre hay una persona con ánimos. Hay una persona que da esperanza, hay una persona que da consuelo, hay una persona que empuja al decaído, que se levante. Siempre hay una persona que está tratando que el prójimo esté bien, de levantarle los ánimos, de darle optimismo, de darle gozo en medio de la adversidad, de que no vea las cosas tan negras. Pero aquí tenemos a 10 personas que no se pueden dar consuelos entre ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque la oficina de la conciencia está trabajando. No hay ni uno. Todo es reproche, todo es silencio, todo sobresalta. Y ahora tienen que enfrentarse a su papá. Ahora tienen que decirle que Simeón se quedó preso. Ahora tienen que decirle que en ellos apareció un poco de dinero y ahora van a descubrir que todo el dinero se le volvió. Y allí la familia se sobresalta y se estremece. El padre pregunta: ¿dónde está Simeón? Los hijos de Simeón preguntan: ¿dónde está mi papá? La esposa pregunta: ¿dónde está mi esposo? Y todos abriendo su saco y descubren que el dinero se les ha devuelto. Esa es una trampa del hombre más poderoso. Algo tiene contra ellos. Y ahí dice: esto contra mí es. Esa es la conciencia. La conciencia mala. Mire, cuando tenemos la conciencia mala,
el presente es sombrío y el futuro es peor. Con una conciencia mala, el hombre huye sin ser perseguido. Una conciencia mala vuelve las cosas anormales en terribles. Allá aparece dinero. Pero aquí ellos comienzan a decir, ¿qué cosa más terrible? Una conciencia mala hace que los planes de Dios, el hombre los tilde del mal obrar de Dios. Uno encontró su dinero y todos ellos dijeron, ¿qué nos hizo Dios? ¿Qué nos ha hecho Dios? Y Jacob dice lo mismo. En la declaración, me voy a parar un poquitito acá. Estoy buscando lo más importante antes de terminar la lección. Mire, la declaración de Jacob cuando dice todo esto en contra mí es mentira. Es mentira, porque solo son 3 cosas, no es todo. José no ha aparecido, Simeón está preso y ahora reclaman a Benjamín. Son 3 cosas. Y él dice, todo esto es en contra mí. ¿Saben que esa es una declaración de un ateo? Es ateísta. Se le olvidó a José todos los cuidados, a Jacob todos los cuidados que Dios tuvo con él, con su suegro. Se le olvidó el sueño de la escalera al cielo. Se le olvidó el sueño que tuvo con su hermano Esaú cuando lo iba a buscar. Se le olvidó la protección de Dios contra Esaú. Se le olvidó la lucha con el ángel. Se le olvidó la protección en contra de los siquemistas cuando sus hijos cometieron eso. Se le olvidó todo. Y él dice, todo es en contra de mí. No, no todo es en contra de él. Después de ser ateísta, no era verdadera, porque ese era el principio de su descanso, de su sábado de la vida. Había tenido una vida llena de sinsabores, llena de trabajo, y estaba a la puesta del sol de su sábado terrenal. Porque después de eso se encuentra con su hijo, y su hijo, el hombre más poderoso de la tierra de esos días, le provee todas las facilidades que un hombre puede necesitar. Le provee protección, le provee cariño, amor, consuelo, le provee 2 nietos. Y esos 17 años que vivió más Jacob después de haber conocido a José, fueron los 17 años más pacíficos y hermosos de su vida. Pero él hace una declaración, todo esto es en contra mí. Eso es cuando nosotros no entendemos el plan divino. Y cuando nosotros no entendemos el plan divino, cometemos, perdone la palabra, estupideces. La persona que no tiene fe comete estupideces. Y él la cometió, porque cuando escuchó decir que el hombre fuerte de Egipto quería escuchar a Benjamín, él dijo, mi hijo no irá. No sabía que quien lo llamaba era realmente el hermano de ese muchacho y lo llamaba para bienestar. No entendía eso. Y cuando nosotros dejamos de creer, cometemos decisiones equivocadas. Tomamos decisiones equivocadas. Mire, grábese algo, por favor. Usted y yo grabémonos. El gran objetivo de la religión en este mundo es prepararnos para la perfecta felicidad en el mundo venidero. Y eso lo hace Dios con nosotros a través de las aflicciones.
quiere estar cerca de Dios, es afligido. Cuando usted tiene todo, cuando el mundo le sonríe, cuando tiene dinero, juventud, salud, trabajo, usted y yo ni nos acordamos de Dios. Esa es una realidad. Tal excepción, usted definitivamente. Pero cuando la desgracia toca, allí sí nos aferramos de Dios. Vamos a buscarlo. Ese es el instrumento, la aflicción que Dios toma, que Dios usa en esta tierra para que nosotros le busquemos. Y nos disciplina en este mundo para que podamos tener felicidad en el mundo venidero. Muy bien, vamos a avanzar. Regresaron a Egipto. Mire, es que hay tanta información. Yo aquí me voy saltando cosas importantísimas. Y José se lo lleva a su casa. Capítulo 43, pero ellos se asustaron mucho y pensaron, este hombre nos ha traído a su casa por el dinero que nos devolvió en el primer viaje. Fíjense lo que están pensando, lo que quiere es atacarnos, hacernos sus esclavos y quedarse con nuestros burros. Los burros, estaban preocupados por los burros. Es infantil. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hemos hecho mal, nuestra conciencia se va de cacería con nosotros. Interpretamos mal las bondades. En vez de interpretar bien la bondad, ¿se ha fijado que usted se encuentra con gente y usted le hace un bien y la gente se le queda viendo con desconfianza? En vez de agradecerle y decirle muchas gracias, está diciendo, este quizás me quiere hacer algo, por eso está de bueno conmigo. Ah, esa es una conciencia que anda de cacería. Cuando la conciencia se va de cacería, nos asusta tanto la casa de bondad como la casa de terror. No hacemos diferencia. Nos asusta la casa de terror, nos asusta la casa de maldad. Pero aquí encontramos a un José que tiene el corazón como el de Dios y les habla palabras de paz a esos atribulados espíritus y les da la verdadera muestra de hospitalidad, porque no solo los atendió a él, sino que les atendió sus animales. Ellos creían que les iban a robar sus burros. No, se los atendió. Lea detenidamente la Biblia y usted va a encontrar que eso. Muy bien, ya se nos fue el tiempo. Hasta aquí la mesa de José, qué interesante. Esa cena, esa comida, ese almuerzo, era para que ellos descubrieran que José era José. Y no lo descubrieron. Ellos sabían que los egipcios no comen con los hebreos porque los encuentran repugnantes, abominables, pastores de oveja. Y entonces en ese almuerzo ellos ven que los egipcios se sientan en un lado, José se sienta en otro y ellos se sientan en otro. La primera pregunta era, ¿por qué se sentó él aparte? ¿Es acaso no es egipcio? Esa era la pregunta que tenían que hacer. Después lo sienta José a ellos por orden de edad. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Por orden de edad, y todos están diciendo, ¿y cómo sabe nuestras edades? Y después le da 5 tantos de comida a Benjamín, no porque era el que más comía, sino que porque en ese tiempo era una muestra de un favor especial para la persona cuando se le daba extra comida. Ellos tenían que haber dicho, este no es egipcio porque no se sentó con ellos, allá había gente importante. Este nos ha sentado por orden de edad. Y le he dado especial comida a Benjamín. Este tiene que ser José. Y no se dieron cuenta. Muy interesante. Vean, nos vamos a saltar la copa de Benjamín, que es sumamente interesante de eso. Algún día vamos a hablar de eso. Y voy a terminar con ustedes con la lista completa entre la similaridad que hay entre Jesús y José. La semana pasada se los leí,
pero no estaba completa. Hoy se lo voy a leer completamente y se lo voy a poner al final de la lección para que usted lo tenga, porque es muy hermoso ver eso. Así que aquí con esto terminamos. Ya llevamos 1 hora y 5 minutos. Muy bien. Los dos nacieron por un milagro. Raquel era estéril y María nació por el milagro de la concepción y la virginidad. Los dos fueron primogénitos, uno de Raquel y el otro de María. Los dos fueron amados por sus padres, los amaron entrañablemente. A los dos sus padres les dieron una túnica especial. Los dos ellos fueron despojados de su túnica violentamente. Los dos fueron odiados por sus hermanos. Los dos ellos fueron en busca de sus hermanos por orden de su padre. Los dos ellos fueron vendidos por una persona que se llamaba Judas y Judá. Es el mismo nombre. Judá es hebreo, Judas es en griego. Los dos fueron vendidos por precio de esclavo, 20 piezas por José, y más tarde la inflación había subido y por un esclavo se pagaba 30 piezas de plata. Los dos fueron tomados prisioneros. Los dos fueron llevados a Egipto. Los dos ellos comenzaron su ministerio a los 30 años de edad. Los dos fueron siervos de la humanidad. Los dos fueron acusados falsamente. Los dos resistieron la tentación. José es registrado en la Biblia sin pecado. Jesús fue sin pecado. José tuvo una esposa gentil. Jesucristo vino a buscar a los suyos y los suyos no lo recibieron y tomó a los gentiles como esposa de él. José fue pastor de ovejas. Jesús es el buen pastor. Los dos fueron colocados en medio de dos prisioneros, uno de ellos que se salvó y el otro que pereció. Los dos perdonaron a sus ofensores. José salvó al mundo de la muerte del hambre. Jesús salvó al mundo de la muerte del pecado. Los dos fueron exaltados por sus padres después de pasar tan grande sufrimiento. Solo José podía abrir los depósitos de alimentos que daba vida. Solo Jesucristo podía abrir los depósitos de la gracia que da la vida eterna. Faraón ordenó que se obedeciera a José en todo. El Padre ordenó que se obedeciera a Cristo en todo. Solo por medio de José se podía llegar a Faraón y solo por medio de Cristo se puede llegar al Padre. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos dos? Si encontramos una en la Biblia, sí, la encontramos. José abrió los depósitos de grano y los vendió por precio. Jesús abrió los depósitos de la gracia y cuando abrió los depósitos de la gracia dijo lo siguiente: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Sí, sin costo alguno.